El título del sermón de hoy es Disensión por las doctrinas de Cristo. Cristo está dándonos muy excelente doctrina en todos estos textos que hemos visto. Para introducción voy a leer el primer versículo de la porción que se va a predicar. El texto que voy a predicar comprende Juan 10, del versículo 19 al 42. Y todo se trata de oposición. Y por eso es solo un versículo, voy a leer y van a ver por qué. Versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Cuáles palabras? Esa es la introducción. Las palabras son, que acaba de ser Cristo en los versículos del 1 al 18. Cristo del 1 al 6 nos está dando una alegoría hermosa para hablar de dos doctrinas hermosas. Son doctrinas, porque cada yo soy de Cristo es una doctrina importantísima. Así que Él nos está usando estos primeros 6 versículos para dar una ilustración, para esta alegoría ampliar esta doctrina. Y luego de los versículos que siguen nos dice estos dos yo soy. Yo soy la puerta de las ovejas. Quiere decir, muchos pretenden tener el camino al cielo. Muchas personas, muchas iglesias, muchas religiones pretenden, pero Cristo dice, yo soy la única puerta. Yo sola por aquí. Esta es la única puerta. Y nosotros vimos todo un sermón acerca de eso. Después Cristo nos explica que Él es el pastor de las ovejas. Al decir que Él es el pastor de las ovejas es que no hay otro. Él es el único pastor. Él es el único que de sus labios nos alimentamos con la palabra pura y sin mancha. Él es la única verdad. Estas declaraciones son hermosas. A estas alturas, nosotros ya vimos en el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 10, vimos ya de las 7 señales o milagros que hace Jesucristo, ya vimos 6 milagros. 6 milagros. Uno comenzó luego en el capítulo 2, cuando Cristo convierte el agua en vino. Luego en el capítulo 4, Jesús hace otro milagro sanando al hijo del oficial romano o del noble. Y luego en el capítulo 5 Jesucristo sana al paralítico del estanque de Betesda. Y luego en el capítulo 6 Jesucristo hace 2 milagros más. La multiplicación de los panes y Jesús camina sobre el agua. Aquí ya tenemos 5. Y aquí en el capítulo 9 tenemos el otro, Jesucristo abre los ojos de un ciego de nacimiento. Así que tenemos 6 de los 7 milagros que hace Cristo. Juan dice Jesucristo hizo muchos más. Pero estos que yo escribí tienen un propósito. El propósito es para que crean el Evangelio, para que crean y que creyendo tengan vida eterna en su nombre. Ahora, a más de esto, combinado con los 7 milagros, Juan está trayéndonos 7 yo soy de Cristo, 7 declaraciones que Cristo nos dice, yo soy Dios. Yo soy el ego eimi, yo soy el que soy, yo soy Dios. Y nos dice en cada uno todo lo que significa ese yo soy. Y esos comenzaron el primero, que vimos fue en Juan 6. Yo soy el pan de vida, el alimento del alma. Y luego vimos el otro en Juan 8. Yo soy la luz del mundo. El único que prohíbe las tinieblas, lo único que puede dar vida a nuestras almas, la luz del mundo. Y ahora en este Juan 10 está dando otras 2 declaraciones de yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el pastor de las ovejas. Qué confortable y qué gran conocimiento. Hasta estas alturas ya tenemos 4 yo soy. Nos quedan prácticamente 3 más. Vamos a ver en el capítulo 11, yo soy la resurrección. En el 14 vamos a ver yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el capítulo 15 vamos a ver yo soy la vid verdadera. Así que es interesante y hermoso cómo Jesucristo nos está dando a conocer. Mira, esto es un tesoro. Aquí la gente hace líneas por ver algo emocionante. El hombre más grande del mundo, el hombre más pequeño del mundo, y se hacen líneas en los circos o en los lugares para ver esas personas. Aquí estamos viendo la gloria de Dios, la que no pudo ver ni Moisés cuando dijo, déjame ver tu gloria, solo le vio la espalda. Aquí estamos viendo el rostro del Señor a través de su palabra. Y esto es lo grande de esto. Este es el resumen del texto. Ahora sí ya tienen sentido. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Cuáles? Esta doctrina que les estoy dando. Así que nuestro texto de apoyo es 1 de Juan 4:6.
nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Este texto de apoyo es como la solución al problema de la contradicción. ¿Por qué hay disensión? Porque no son de Dios. Por eso hay disensión. ¿Por qué oposición? Porque no son de Dios. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, porque es la voz del pastor de las ovejas. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí está la respuesta a todo este sermón que voy a dar. ¿Y qué es esto? Es mi texto de apoyo. Yo adelanto la solución, adelanto la respuesta a la pregunta o al conflicto en este caso. La estructura la voy a desarrollar de esta forma como me lo va permitiendo el tema. Punto número 1 va a ser disensión en contra de la sana doctrina, del 19 al 21. Luego, como punto número 2, vamos a ver turbación de las falsas ovejas, del 22 al 29. En punto número 3, desconocimiento e incredulidad a la unidad de Cristo con el Padre, del 30 al 38. Y por último, oposición a muerte. Es una oposición seria, del 39 a 42, porque esa fue su conclusión de esta oposición, muerte. Así que comencemos. Primero, disensión en contra de la sana doctrina. Juan 10, 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. La murmuración a la santa palabra de Dios, siempre los impíos y hasta algunos supuestos creyentes tienden a hacer esto. Siempre hay esa murmuración. No solo los que no creen, también algunos creyentes cuestionan mucho en sus momentos de debilidad. Por cada una de estas hermosas declaraciones ellos objetan, por cada una de estas. No es la primera vez, como lo venimos viendo, es algo muy común en el Evangelio de Juan. En Juan 6:41 dice la palabra de Dios: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahí está. Es una declaración hermosa, diciendo, todo el que coma de este pan volverá a tener hambre, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero que el coma del pan que yo doy no tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Ese es Cristo, es el Espíritu Santo, que es lo que realmente llena el corazón de los hombres. Eso es una declaración, y a esa hermosa declaración hubo disensión. Aquí la vemos. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Los mismos creyentes murmurando. Aquí vemos en el 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué palabra? Que él era el pan de vida. Él dice, porque ellos murmuraban, se ofendían, dice, no, Jesucristo fue más al fondo, dice, el que no coma mi carne y se beba mi sangre, no puede tener vida eterna. Y pues eso era durísimo para cualquiera. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aún sus discípulos. Era dura la palabra. Con el tema de Cristo siempre habrá división. Juan 7:12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Siempre va a haber esta oposición. Siempre va a haber esta oposición. Acuérdate que a nuestros pies está abierto el infierno. Eso sí está fácil. Ahí no hay oposición. Pero hay que clamar a Dios. Esta clase de división y murmuración ha sido desde el principio. Primera de Corintios 10:10 nos dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esto es de todo el tiempo. Acuérdate del pueblo de Israel cuando lo sacó Moisés. A veces nos cansan a nosotros. Nos hacemos los dignos, decimos, oye, ya me cansaron. Por más que Dios hace milagro tras milagro, ellos siguen murmurando. Pues aquí parece que en el Evangelio de Juan también ya me están cansando. ¿Por qué? Porque cada vez que Cristo declara algo hermoso, ellos están con la crítica. No hay parece que entiendan esto. Es siempre lo mismo. Así que continuamos. Versículo 20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos?
Pero estas divisiones son necesarias según la Biblia y para bien. Aunque nos parezca cansado decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué tanta oposición? Es Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 11, 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué, Señor? Para que se haga manifiesto, para que se ponga en evidencia, para que se pruebe entre vosotros los que son aprobados. Porque solo las ovejas oyen la voz, los cabritos no la oyen, para que se vea quiénes son aprobados. Así que los falsos siempre serán turbados, todo el tiempo. Así que aquí continuamos con nuestro segundo punto. Este estuvo corto. Turbación de las falsas ovejas. Vamos a hablar de esa turbación. Segundo punto. Versículo 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Parece que se cambia el escenario, pero el tema continúa, como lo vamos a ver ahorita. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, como si no lo hubiera dicho. ¿Me entiendes? En Juan 1 solo habla de eso, yo soy Dios por todas partes. En el prólogo de Juan, y ellos todavía dicen, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ellos querían que se comprometiera para meterlo en problemas. Versículo 25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como eso os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es hermoso, esta declaración. Yo no puedo acabar de terminar de predicar esta declaración tan gloriosa y tan grande como lo hice en un solo sermón, pero tenía que hacerlo. Pero esta declaración que dice, la razón por la que ustedes murmuran, por lo que no entienden, por la que no conocen, es porque no son de mis ovejas. Porque mis ovejas tienen una característica, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En otras palabras, no son escogidos. Los escogidos sí me siguen. Eso es lo que está diciendo, como dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Por la razón que no pueden venir es porque no son dados por el Padre. Por esa razón no vienen. Versículo 44 de Juan 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. Jesucristo no va a resucitar en el día postrero a nadie que no sea los que el Padre le ha dado o los que el Padre le trajo. En el 45, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Solo aquel que escucha la palabra de Dios. Solo las ovejas escuchan esa palabra. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Así que no importa que también se predique. Cristo predicaba hermoso y no pasaba nada. No pasaba nada. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Voy a hacer un poquito de exégesis en esta palabra conozco, porque es bien importante. Cuando la estudias a fondo, es una declaración tan importante de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿De qué tipo de conocimiento? En el griego había dos tipos de conozco. Aquí se está usando conozco el griego, lo que es ginosco. Y es un conocer muy íntimo, es un conocer muy profundo. En 1 Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Es conocido por Él, es un conocimiento que nos identifica. Conocimiento en el Espíritu Santo, 2 de Pedro 3. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este conocimiento ginosco es un conocimiento que va en aumento. No es perfecto, no es conocimiento pleno, pero va en aumento, va en creciendo. Es un conocimiento que se está descubriendo cada día. Y vamos a ver más acerca de este conocimiento. Oseas 6:3. Y conoceremos, progresión, y proseguiremos en conocer a Jehová. O sea, eso es un proceso. Acuérdate, cuando recién te conviertes, todavía no lo conoces bien. Por eso pareces niño en la fe. Por eso te pareces al esclavo.
porque todavía no tienes el conocimiento completo de Dios. Nunca lo vamos a tener completo, pero entre más lo conozcas, más confías. Este conocer es un conocimiento placentero, cercano, estrecho, íntimo, deleitoso, adictivo, insaciable, glorioso, puro, bendecido y no avergüenza ni defrauda jamás. Y me quedo corto, hay más. Para que vean ustedes, lo más que se acerca este conocimiento a nuestras mentes, Dios es tan grande que nos usa esta palabra. Voy a mencionarles 3 formas de este conocimiento para que vean de qué conocimiento está hablando Dios, de la manera que lo vamos a conocer. Cuando en Génesis 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Génesis 4:1. Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Así que esta misma palabra conoció es la que Jesucristo está usando aquí. Este mismo griego que estamos usando aquí, ginosco, es el mismo que se está usando aquí. Así que ¿de qué se trata? De que ahora Adán conoció a su mujer de una manera más íntima. Al tener relaciones, o sea, tú eres un novio y tienes una novia y nunca han tenido relaciones, se conocen y conocen muy bien. Pero el día que tienen relaciones, el día que conoces a esa mujer, se hacen una sola carne. Es una unión de una sola carne. Es un conocimiento íntimo. Parte de ella es tuya y tú eres de él. Es un conocimiento grande. Y es el mismo conocimiento que Cristo está usando aquí. Por eso es el ginosco. Aquí es donde, en ciertas palabras, es que hay que usar a veces la exégesis y esto de las palabras griegas y teológicas. Porque abunda, para que abunde el conocimiento de la palabra. Como lo vemos en Lucas 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo voy a tener un hijo si nunca he tenido una relación? Se está hablando de una relación sexual con un varón. Yo no puedo estar embarazada si nunca he tenido un varón. De eso mismo está hablando. O por otra parte, este tipo de conocimiento, que hay otro, vamos a ver, hasta aquí quiero que les quede claro de qué manera Cristo conoce a sus ovejas. Es un conocimiento muy estrecho. Cuando una pareja, yo creo que nosotros el mejor ejemplo que tenemos de conocimiento, cuando 2 esposos se llevan bien, que no se niega ni se oculta nada, ese conocimiento es lo más grande que podemos tener. Por eso Dios nos habla de este conocimiento, ginosco, porque hasta ahí llegamos lo máximo. ¿Por qué? Porque si no lo tienes con tu esposa, entonces no lo vas a tener con nadie. Podrás tener un amigo íntimo, pero hay cosas que a él no le vas a contar que le cuentas a tu esposa. ¿Me entiendes? Ella conoce todo de ti, tú de ella. Y ese conocimiento, ahí Cristo trata de arrimarse. Pero esto es más hermoso todavía, el de Cristo. Porque cuando estemos en el cielo no vamos a necesitar esposa. ¿Me entiendes? Cristo va a ser toda nuestra gloria y nuestra felicidad. Ahora vamos a ver el otro conocimiento que es oída, plenitud de conocimiento. Este todavía no lo tenemos, pero lo vamos a tener. Este es el que está en Juan 8:55. Pero vosotros no le conocéis, dice Cristo, más yo le conozco, oída. Yo sí le conozco de verdad, pleno. Este es otro conocimiento. Esta palabra oída no es como ginosco, porque Cristo no está conociéndolo, Él lo conoce. Dice, y si dijere que no le oída, que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco, oído otra vez, pleno, y guardo su palabra. Ahí todavía no llegamos nosotros, pero para allá vamos. Juan 14:7. Si me conocieses, también a mí, a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjate lo que nos adelanta Cristo. Dice que el conocer a Cristo es conocer a Dios, pero de una manera plena, porque es el conocimiento a oída, la que se está usando aquí. No es un conocimiento en progreso. El que me ve a mí ya vio a Dios. Es lo que Cristo está diciendo aquí. En el 14. Así que, y ahora ya entienden de qué manera Cristo quiere que lo conozcamos. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué les estoy diciendo que estas palabras incluyen tanta hermosura? Porque son doctrina. Hay toda una doctrina de esto, que gracias a Dios como reformados que somos, conocemos esta doctrina. La perseverancia de los santos. Nosotros estamos convencidos de esto. ¿Por qué? Porque esto se entona con todas las escrituras.
Romanos 8:31 es uno de los versículos más fuertes acerca de la perseverancia de los santos. ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Estamos hablando de esa seguridad tan grande que tenemos en Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué clase de seguridad vemos aquí nosotros en esto? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿O el amor de Cristo? ¿Tribulación? Hace una pregunta retórica. ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Nada, nosotros no murmuramos por nada, no nos podemos separar, las ovejas no critican, no hay murmullo en ellas, no hay división, nada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estos textos es tan reconfortable, tan seguro, por lo cual estoy seguro. Yo no tengo discusión, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te fijas hasta dónde llegó? ¿Ves estas palabras de Cristo? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pablo lo entendió y te lo está explicando aquí como doctrina. Eso que dijo Cristo es esto. Es imposible que alguien se las arrebate, ni porque tú quieras perderte te pierdes. No se pierde la salvación. La doctrina salió de la boca de Cristo y esta revelación está dando aquí y hay discusión por ella. Aquí vemos versículo 29. Mi Padre que me las dio, hablando de las ovejas, es mayor que todos. ¿De dónde vienen? Dios las dio. Es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Otra vez, elección y seguridad de la salvación. Una combinación, doctrina. Doctrina que conocemos nosotros. Aquí mismo en Romanos 8:25 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No todos, porque ese texto lo repiten por todas partes. Ay, hermano, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Hermano, a todos, amén, gloria a Dios. No, espérate, no. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ni siquiera creen en la elección de Dios. Conforme a su propósito son llamados. No porque a ti se te ocurrió, no porque tú aceptaste a Jesus, como piensan algunos. No, conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció desde el consejo eterno de redención, desde que se juntó la Trinidad, antes de que naciera el mundo, antes de que todos viviéramos, ya Dios sabía quiénes éramos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. No, la doctrina de la predestinación es pecadora, es mala. Aquí lo dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, Dios es el que llama, Dios es el que elige. A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Cristo murió solo por esos, por los que predestinó, por los que el Padre le dio. Cristo murió por sus ovejas, porque si Cristo hubiera muerto por todos, todos irían al cielo, porque la obra de Cristo no quedó media, fue completa, nadie los arrebata de su mano. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí vamos a conocer a Dios completo, a oída, completito, ya no parcial, ya no guinosco. Si no aceptan la unidad de Cristo con el Padre, siempre estarán perdidos, todo el tiempo. Eso nos introduce a nuestro tercer encabezado. Desconocimiento e incredulidad a la unidad de Cristo con el Padre. Esto era difícil de que les cayera el 20, de que les amaneciera. No querían entender esto. La unidad con el Padre, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Pero por más que se los explicaba, era imposible.
Yo y el Padre uno somos, la Trinidad. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Volvieron. O sea, se pasaban haciendo esto. Volvieron, dice. Esto de apedrear no era nada nuevo, era una práctica de los judíos. Se pasaban haciendo esto. En Éxodo 17, versículo 4, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. A cualquiera. Ellos se pasaban, ay, nosotros a Moisés le creemos, a Moisés cada rato lo querían apedrear. Y ellos dicen ahora, no, nosotros somos hijos de Moisés, nosotros a Moisés sí le creemos, pero a este no le creemos. Pues el pobre de Moisés ya no hallaba la hora con ellos tampoco. Cada rato lo querían apedrear. Y en 1 Samuel 36 vemos a David, que es de David desciende Cristo. David es el rey por excelencia. Y dice David, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, estaban acostumbrados a apedrear. No podían fallar. David nunca les fallaba. El primer día que falló ya lo querían matar. Sus mismos hombres. Jesús dijo a toda una parábola acerca de este asunto. La parábola de los labradores malvados de Mateo 21, 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. A todos los que mandaba. Y todavía llegó el hijo y dice, pues a este también. A este también. O sea, fue así como lo hicieron con Moisés, sus profetas, a todos Jeremías, ya ves cómo le fue, a todos, así lo vinieron haciendo con todos, hasta que viene el hijo, pues también al hijo lo querían apedrear, igualito como Cristo dijo esta parábola, bien clarito, siempre la misma práctica. Juan 8, 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue, porque aún no había llegado su hora. Les pudo pasar por ahí, pero siempre querían hacer lo mismo. Juan 11:8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Fue cuando le contaron que Lázaro había muerto, dice, vamos allá. Y ellos le dicen, allá te querían matar y allá vas otra vez. Tenía que hacer su obra. La historia apostólica habla de esta práctica. Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuál no? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Lo mismo que sus padres, pecado tras pecado. Por eso me llamó tanto la atención ese canto, a mis pies el infierno se abrió. A mis pies el infierno se abrió. Versículo 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Qué cosas, ¿verdad? Imagínense a Cristo. ¿Qué sentiría su corazón? La tristeza tan grande, tanto que le estoy dando, milagro tras milagro, palabra tras palabra, y en vez de que se gocen, me quieren apedrear. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Como si eso fuera nuevo, es lo que Cristo les va a decir. Así que continúan sin entender la unidad del Padre con el Hijo, la Trinidad, que está desde el primer versículo de la Biblia. Ahí está la Trinidad, pero ellos nunca la habían entendido, ni la van a entender. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, que en Cristo Jesús, habitase toda la plenitud. Toda la plenitud. Colosenses 2:9, porque en Él habita en Cristo Jesús corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Y no lo podían entender, eso los ofendía. Jesús les continúa diciendo en el versículo 34, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Fíjate lo que Cristo dice, ¿dónde la escritura dice dioses sois? En el Salmo 82, versículo 1, vean lo que dice ahí la palabra de Dios. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Le está hablando a los hombres de Israel que eran jueces, que estaban haciendo el papel de Dios.
que estaban juzgando en nombre de Dios. Y les dice en versículo 3, defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Era la labor de los jueces. Versículo 6, este es el versículo clave que interpreta este versículo al que Cristo cita. Dijo así, versículo 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Así le llamó a jueces, a hombres pecadores que mueren mañana. Les llamó dioses. Y es lo que Jesucristo está diciendo. Yo dije esto. Y eso lo dice la palabra de Dios y ustedes lo han aceptado y nunca ha habido ningún problema. Y ahora conmigo sí me quieren apedrear. Entonces fíjate lo que dice. No son ángeles como algunos sugieren. La prueba está en la misma palabra de Dios. Uno dice se trata de ángeles, ¿verdad? Otros como Kais Luna, él dice que él es Dios Junior, ¿verdad? Que los dice a ellos. Pero no, ahí lo que está diciendo dice, no son ángeles. ¿Por qué? Porque el versículo 7 dice, pero como hombre moriréis. Así les dice a ellos mismos que les dice que son dioses. Como hombres moriréis. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Así que no se está hablando, eran hombres y les llamó dioses. ¿Por qué? Por el cargo que estaban desempeñando, como lo vamos a ver ahorita. Como jueces representaban a Dios mismo al juzgar. ¿De dónde lo saco? De las Escrituras, como siempre. Segunda de Crónicas 19, versículo 6. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Por eso los está regañando, porque esos hombres estaban representando a Dios al juzgar. O sea, en su oficio, no que ellos eran Dios, pero en su oficio era como si fueran Dios. Es lo mismo que le dice Dios a Aarón. Le dice, Moisés será como Dios para ti. No que Moisés era Dios, pero para ti es como Dios. ¿Por qué? Por la palabra que Él te va a dar es la palabra mía. O sea, pero no entendían. De la misma forma Jesús les explica el derecho que tiene de ser llamado hijo de Dios. O sea, usando esta ilustración, ahora ya lo entienden mejor. Dice aquí en el 36, el que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque hijo de Dios soy. Jesucristo les está usando aquel ejemplo. Y a mí me dice, porque digo que soy hijo de Dios. Si el Padre me santificó, dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, cread las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es importante que conozcan esto, la unión que tiene Cristo con Dios. Así que vamos a ver la explicación. Estos jueces injustos, a los cuales las Escrituras llamó dioses, y yo porque digo que soy hijo de Dios, protestan aún cuando yo sí hago la voluntad del Padre, no como esos jueces que ni siquiera la hacían. Yo sí la hago y se ofenden porque digo que soy hijo de Dios. ¿Ven? Para que vean que no tenían razón para estar protestando. Cristo se aseguró más que nada que sus discípulos sí entendieran esta verdad. Pero la oposición por medio de los líderes religiosos parece no tener fin, esa muerte, como lo vemos en nuestro último encabezado, que es el cuarto. Oposición a muerte, del 39 al 42. Lo hago así, hermanos, porque es algo que lo ha venido haciendo mucho la oposición. Cristo predica algo hermoso, Cristo hace un milagro, Cristo da una declaración de yo soy esto, y ahí viene la oposición, y ahí viene la oposición. Es un tema que ya a estas alturas ya deben de conocer. Ya tengo como 3, 4 sermones hablando de esto. Pero claro, yo soy fiel a estos versículos que voy predicando ahora, ¿verdad? Continúo con el 39. Hasta ahorita no ha habido un versículo que no esté predicando. No en una manera tan amplia, pero lo estoy predicando. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Entonces aquí dice, veamos algunos pasajes de lo decidido que estaban a matar a Cristo, porque esta oposición no era cualquier cosa. Procuraron otra vez prenderle, pero ¿prenderle para qué? Para matarle. Esto estaba serio. Aunque a veces cuando le decía que lo querían matar, decían, estás loco, ¿quién te quiere matar? Pero era verdad. Juan 5, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle.
Porque no solo quebrantaba el día de reposo, desde Juan 5, ya lo querían matar, sino que también decía que Dios era su propio Padre, por esta misma verdad. Por eso les digo, haciéndose igual a Dios. Esto no es nuevo, esto viene desde antes, pero no lo entendían. Y siguen sin entenderlo ahorita todavía los judíos. No entienden que Jesucristo es Dios y que Él y el Padre son iguales. Lucas 4:28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, para matarlo. No para otra cosa, para matarlo. Pero Cristo no iba a morir como ellos querían. Cristo iba a morir en un madero como estaba escrito en la palabra de Dios. No como a ellos se les antojara. Por eso les pasaba en medio y no podían hacer nada. Porque también no había llegado su hora. La aprehensión aquí mencionada era con motivos de matarlo. Juan 7:32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen, para matarlo. ¿Verdad? También lo vemos en Juan 7. Como le digo, esto es una persecución a muerte y constante. Versículo 41. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creían en él. Muchos creyeron en él ahí. Ahora, esto también le suena a algo, ¿no? ¿Cuántas veces dijeron lo mismo? Creyeron en él, creyeron en él, creyeron en él. Y no pasaba nada. Era un creer, bueno, ahí. ¿Me entiendes? Vamos a ver por qué. ¿Por qué en muchas ocasiones parece que muchos creían, pero luego vemos que no? Es una pregunta. Ya la he contestado en otras ocasiones, pero bueno, aquí el tema me trae al mismo. Tengo que volver a hablar de lo mismo. Juan 2:23. Estando Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¡Wow! Parecía que, ¿ves? ¿Desde dónde viene esto? Desde Juan 2. Muchos creían, y muchos creían, y muchos creían. En Juan 4:39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, por las palabras de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. También en el 41 dice: y creyeron muchos más por las palabras de Jesús. Y uno diría: ¿cuántos discípulos ya tenía Cristo? ¿Verdad? Porque por donde quiera creían en él. Aquí parte de la respuesta, Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Por eso ningún yo soy les cae. Por eso ningún yo soy les amanece. ¿Por qué? Porque hasta que Cristo se ha levantado, entonces conocerán que yo soy. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo. Mira, Nicodemo, tú vas a nacer de nuevo, pero para que tú entiendas eso, Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que lo vea tenga vida eterna. Hasta que me veas ahí en la cruz levantado, vas a nacer de nuevo. Porque no sabía cuándo iba a nacer de nuevo. Así que ahí en la cruz estaba la clave de todo. En la cruz está la obra salvadora que salvó a Moisés, que salvó a David, que salvó a Job y que nos está salvando a nosotros. Aquellos fueron salvados por algo que iba a ocurrir en el futuro. Nosotros somos salvados por algo que ocurrió hace miles de años, 2000 años o más de 2000 años. Así es la cosa, bien clara. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él otra vez y nada. Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Otra vez, siguen que parece que creían en él. Estamos hablando de Juan 11 ya, después de la resurrección de Lázaro. La verdadera razón completa de su constante incredulidad. Aquí lo vamos a ver. Este texto es bien importante. Juan 12, versículo 36. Son más, pero este ayuda, pero hay otro todavía más importante. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seas hijo de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había dicho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No creían en él, ¿ves? Era siempre. Y esto es Juan 12. ¿Qué está diciendo Juan 12? Que no creían en él. Todos los textos que he estado predicando de que creían en él, ¿dónde están? Atrás de Juan 12. Y todo el tiempo y creían, y creían, y creían. Pero aquí no creían nada, porque no pasaba nada. Nomás decían que creían, pero no pasaba nada. ¿Verdad? Está bien claro. Aquí Juan 12 lo está diciendo.
Pero a pesar de que había hecho tantas señales, ¿cuántas señales? Ya 6 milagros. No, ya aquí ya son los 7, porque el 7 es la resurrección de Cristo. Ya aquí en Juan 12 ya Cristo hizo 7 milagros, 7 señales, el completo, ya completó todos. Ya aquí en estas alturas tenemos prácticamente 5 yo soy, y sin embargo dice, no creían en Él, de todas formas no creían en Él. ¿Para qué? Versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, otra vez, creyeron es falso, fíjense, a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Les importa mejor quedar bien con el mundo y con las opiniones de afuera que con el Dios mismo. Así que creer no es el creer. La respuesta resumida total está aquí. Juan 7:37. Aquí está el punto de creer. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y fíjate la interpretación que da el Espíritu Santo a este texto. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Oye bien, futuro. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Hasta que Jesús no murió. Ahí todavía no éramos salvos. Hasta que resucitó y fue glorificado. Hasta entonces Dios le da lo que le prometió el Espíritu Santo, que es el nuevo nacimiento y es la única manera que nosotros somos verdaderamente creyentes, hasta que Dios deposite el Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa es la única cosa cuando vamos a entender y vamos a conocer, porque cuando el Espíritu venga, Él nos enseñará todo lo de Cristo, porque de Él fue tomado y nos lo hará saber. Esa es la realidad. Así que como conclusión, otro texto para concluir. Primera de Juan 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, este texto, que es mi texto de apoyo, a la luz de todo lo que hemos visto, ¿ven qué sentido toma ya? ¿Ven cómo se corona el texto solo? Dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. ¿Por qué? Porque tiene lo mismo que tenemos nosotros, el Espíritu de Dios. Dice, el que no es de Dios no nos oye. ¿Por qué? En esto conocemos el Espíritu de verdad, ¿sí? Y el Espíritu del error. Donde no está el Espíritu de Dios, está el Espíritu de error, el Espíritu de Satanás. Solo hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, no hay más. No hay medios. Está el que cree y el que no cree. El que cree no es condenado y el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está. Por esa razón no conocen a Dios. Por esa razón no nos creen. Por esa razón no podemos predicar y que nos crean. Así que esta es la conclusión del tema. Y ahora ven cómo el versículo de apoyo toma más sentido y tiene más conocimiento. Detrás de esta incredulidad, detrás de esta oposición, se encuentra Satanás. No lo tomemos personal. ¿Tú crees que nosotros no tenemos oposición? Preparando estos temas, se siente la oposición. De repente la cabeza se nos llena de problemas de afuera y no nos podemos concentrar en las cosas. Es oposición del diablo. De repente vemos cosas que ocurren aquí que oposición del diablo. Él está haciendo su obra, se está oponiendo. Hace que nos distraigamos por los problemas de afuera. Oposición. Oposición y oposición. Esto no nomás está en la Biblia. Lo vamos a tener siempre, tanto los creyentes y más los incrédulos. Está bien claro. Lo que está fácil ahí a los pies, ¿qué? El infierno abierto. Eso sí está fácil. Pero lo demás no es fácil. Veamos las aplicaciones. Mateo 10, primera aplicación. Un texto igual. Mateo 10, 34. La primera aplicación. No penséis que he venido para traer paz a la tierra.
No he venido para traer paz y no espada, porque he venido para poner en disensión. Cristo mismo es causa de disensión. Eso es lo que está diciendo el texto. Dice, porque he venido para traer disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Ves que Cristo mismo es causa de división? ¿Ves por qué hay división? ¿Cómo no va a haber división? Si antes de que yo amara a Cristo, amaba cualquier otra cosa menos a Cristo. Pero cuando Cristo cautiva mi corazón y me uno con Cristo, de la manera conozco a mis ovejas, de la manera como si me uniera a una esposa, eso va a haber celos. Porque ya el amor que tenía para mi misma esposa, para mis hijos, ese amor, ven que mi amor primero está con Dios. Si es que verdaderamente el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, ese mismo amor va a alcanzar para ellos también. Pero el primer amor va con Dios. Y cuando eso comienza a ocurrir, hay división en las familias. Hay división, se oponen. Lo dijo Dios. Va a haber división. El puro nombre mío, Cristo dice, porque aquí dice bien, no penséis que he venido. ¿Quién? Para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz y no espada, porque he venido para poner en disensión. La disensión la causa Cristo. A eso vino. A eso vino. Si ya vino a tu corazón, va a haber disensión. Por eso cada vez que oye la verdadera palabra, disensión. Disensión. Primera aplicación. Segunda aplicación. En el evangelio nunca estará encubierto para las ovejas de Cristo. Segunda de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, eso no es para nosotros, las ovejas. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él es Dios, en Él está la plenitud del Padre. Así que Satanás está detrás de la oposición. Satanás también está metido ahí de por medio. Él cegó el entendimiento de los incrédulos hasta que no venga el Espíritu Santo, hasta que no venga la luz que resplandece en las tinieblas y les abra los ojos para que crean y conozcan a Dios. Tercera aplicación. La importancia del conocimiento de la unidad de Cristo con el Padre. Es decir, la importancia de esto. Por eso me llama mucho la atención traer los textos. La importancia del conocimiento de la unidad de Cristo con el Padre. El anticristo, una de sus características que tendrá es que no va a aceptar esta unidad. Él no va a aceptar esta unidad. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el anticristo? Aquel que niega al Padre o al que niega al Hijo. Eso es lo que dice primera de Juan, las epístolas de Juan. Así que esto es bien importante. Estos que niegan esto es una cosa clara de que son falsos. Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo le está diciendo, el que me conoce a mí, conoce completamente. La palabra conocer es la completa, no la progresiva, completa. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cómo quieren que yo hable de otra manera? Si yo soy un pregonero, simplemente soy una atalaya, que simplemente el rey me da un rollo para que vaya y le diga al pueblo lo que está diciendo aquí. ¿Qué quieres que me ponga a contarte de mi vida? ¿Qué quieres que me ponga a contarte mis experiencias? No, o que me ponga aquí a llorar, a gritar, a hacer cosas. No puedo hacer más nada. Esta palabra, si esta no te conmueve, no te va a conmover nada. Pedro está diciendo, mira, yo vi a Dios
a Cristo glorificado. Vi a Moisés, el que creemos que está muerto, ahí estaba sentado. Vi a Elías platicando con él. Y sin embargo dice, pero tenemos algo más seguro, la palabra profética. Es más segura, a la cual haces bien en escuchar y estar atentos como una antorcha que alumbra hasta que el día oscurezca y venga Cristo, señores. Eso es lo que está diciendo la palabra. Esto es importante. Javier nos preparó con eso estudio de la palabra. Hay que creer que eso es Dios hablando. Por eso traigo la palabra, por eso las aplicaciones tienen que ver con Dios. No vengo a sermonear. Yo no me pongo a tales diciendo que mira esto, que Julanito. No, yo no sermoneo. Hay que predicar la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. La cuarta aplicación. Esto es lo que los líderes religiosos siempre quisieron hacer. Esto de querer matar a Jesús no era que, parece que a lo mejor no lo querían matar. No, esto es lo que siempre quisieron hacer. Vemos en Lucas 22:2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Se alegraron mucho de que por fin lo iban a matar y lo mataron. Así que Cristo tenía razón. Cristo tenía razón. Los falsos maestros siguen matando a Cristo hoy en día, hermanos. Esto es lo literal que pasó allá. Pero esto no se termina ahorita. Los falsos maestros dice que no solamente, dice que recorren mar y tierra buscando un prosélito, a una persona para convertirla. Y una vez que lo convierten, lo hacen 2 veces más merecedores del infierno que ellos mismos. Son asesinos y mentirosos. Le llama perros, asesinos, porque te están metiendo, te quieren llenar las iglesias para mandarte al infierno igual que ellos. Ese es asesinato del alma, el peor de todos. Lo siguen haciendo. Así como estos eran incansables queriendo matar a Cristo, también allá afuera hay muchas iglesias que son incansables queriendo matar a Cristo, cambiándotelo por prosperidad, cambiándotelo por tus problemas, cambiándotelo por engrandecer tu yo. Aquí estamos predicando a Cristo, no más, nada más. Esa es la realidad. Y por último, un llamado al inconverso, y tampoco me lo saqué de mi misma mente, porque el incrédulo no puede ni quiere entender. Juan 8:43, la razón por la que no pueden entender, no las digo yo, para que no digan el pastor me dijo hijo del diablo. Juan 8:43, porque no entendéis mi lenguaje, porque no lo puedes entender, porque no podéis escuchar mi palabra, siempre disensión. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por esa razón, porque son hijos del diablo. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Dios, porque para nosotros solo abrir las escrituras, comenzar a leer tus pasajes, nos llena de gozo. Nos enciendes el alma, nos arrancas las lágrimas, el gozo, Señor. Como lo haces con las alabanzas, con las oraciones, con la comunión de los santos. Porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo y ahí las delicias son eternas. Bendito sea, Señor. Porque cualquiera que bebiera del agua que el mundo da volverá a tener sed. Pero el que bebiera del agua que tú das no tendrá sed jamás, sino que será un manantial que brote para vida eterna. Y nosotros te creemos, Señor, que solo tú tienes esa agua, que nunca más volvemos a tener sed. Que no nos engañe el mundo con su agüita, que no sirve para nada, Señor. Te rogamos que siempre estés con nosotros. Te damos gracias por tu palabra y te rogamos que nos guardes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.